Buenos días, apreciados hermanos, que Dios me les bendiga. Un feliz inicio de semana. Estamos terminando nuestro estudio de, del trimestre, nuestra última lección, lección 14, Efesios en el corazón. Y si usted ya anotó al estudiar su lección, pues que estamos haciendo como un breve repaso de los 6 capítulos de- que tiene la carta de Éfeso para los Efesios que el apóstol Pablo escribió y para este día pues nos toca meditar en el capítulo 2 y me interesa la pregunta que se hace ahí al inicio, ¿va? La recomendación es leer todo el capítulo y dice y trata de responder a esta pregunta: ¿qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? Bueno, la dejamos allí para que podamos responder a esta pregunta, y no podemos hacerlo pues ni podemos continuar sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Él el que nos dirija en este estudio. Así es que les invito a que inclinemos el rostro, oremos y que sea Dios el que nos dirija en este momento. Padre, te agradecemos el privilegio y la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias, Señor, por los consejos recibidos durante todo este trimestre. Gracias porque hasta aquí usted ha estado con nosotros y esperamos, Señor, que todos los consejos recibidos podamos tenerlos en mente, ponerlos en práctica y poderlos compartir también. Quede con nosotros al hacer este breve repaso del capítulo 2 y que todo sea pues de acuerdo a su voluntad y para honra y gloria suya. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, en lo personal, hermanos, eh, sinceramente, el reflexionar lo que el apóstol Pablo, me gustaría reflexionar nada más en los primeros 6 versículos. Se puede con más tiempo estudiar todo el capítulo 2, 22 versículos, está corto, pero acá no nos da mucho el tiempo. Y quisiera leer textualmente los primeros 6 versículos del capítulo 2 de Éfesos a, del 1 al 6 para que saquemos alguna conclusión. Muchas lecciones aprendimos de cada capítulo. Aprendimos y vimos algunas lecciones. Hubo capítulos que estuve involucrado hasta en 2, 3 lecciones. Y hoy, pues, como decía, tal vez sea un breve repaso. ¿Y qué es lo que más podemos enfatizar en este capítulo? Leo y dice, y de ella recibiste vosotros, dice, que estabais muertos en vuestros delitos y en pecados, en que en otro tiempo, dice, anduviste, dice, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu, que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos, dice, de nuestra carne, haciendo la voluntad, dice, de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, también como los demás. Pero Dios dice que es rico en misericordia, por su mucho amor, dice, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y viene la expresión maravillosa que dice, por gracia soy salvo. Y juntamente, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos, dice, con Cristo Jesús. Me quedo allí y en lo personal, pues, al meditar en estos 6 versículos, eh, lo que el apóstol enfatiza en otro tiempo, como dice, pero Dios en otro tiempo y en otro tiempo que nosotros vivimos. Bueno, esto se aplica mucho quizás para algunos como su servidor, de que no nacimos en un hogar cristiano, no venimos de una familia en el cual pues hubiéramos crecido en un hogar cristiano. Conocimos el evangelio ya a determinada edad. Para su servidor a la edad de 29 años, para ser más exacto. Y entonces me identifico mucho con estos textos porque el apóstol enfatiza que en otro tiempo nosotros anduvimos en cosas que verdaderamente no valía la pena, en las cosas que el mundo anda. Y aquí pudiéramos agregar no solo lo que el apóstol Pablo dice acá. Bueno, dice que
en condición de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu, que ahora obra, dicen los hijos de desobediencia. Andamos en desobediencia a los mandamientos de Dios, en las normas y principios de los hijos de Dios, entre los cuales, dice, todos nosotros también vivimos, dice, en otro tiempo, hermano, tiempo pasado, que bueno, pero que también fuimos hijos de desobediencia y que por la gracia y por la misericordia de Dios, que siempre nos amó a pesar de los pecadores que éramos, y que por la misericordia de Él, en Cristo Jesús, pues Él nos trajo, vamos a decir, de muerte a vida, y nos trajo a una mejor vida. Y bueno, y dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Tremendo. Yo me identifico con estos textos, pero digo, y por eso los leí textualmente, y, y la experiencia, pues, en lo personal, es grande, porque yo sé de dónde el Señor me sacó, a dónde estaba y de dónde me trajo y ahora a dónde me tiene. Y veo esa gran diferencia. Y dice, aunque el autor de la lección dice que estas dos palabras, ¿cuáles son las dos palabras? Pero Dios. Dice, pero Dios, estas dos palabras deben de ser, dice, las más esperanzadoras para la humanidad. Pero Dios, viendo que lo que éramos, lo que hacíamos, cómo vivíamos, cómo estaba, pero Dios nos amó. Pero Dios, podríamos decir también, tuvo misericordia de mí. Y de donde estaba perdido, Él me sacó. Pero Dios, viendo mi desgracia, tuvo compasión de mí y me trajo acá al lugar a donde hoy estoy. Muy bien, por eso dice el autor de la lección, y esas dos palabras deben de ser las más esperanzadoras para la humanidad. En Efesios dice 2, del 1 al 10, bueno, nosotros lo hemos leído hasta el 6, Pablo describe, dice, el pasado sombrío, dice, de la humanidad, dice, se inclinaron, dice, hacia la rebelión en contra de Dios, por lo que el pecado y Satanás, dice, dominaban la vida de cada uno de ellos. Y por eso él le recuerda a los de Éfeso, en la condición que antes vivían y ahora de dónde los había sacado Dios y a dónde los tenía. Es interesantísimo esto. Pero Dios que es rico, dice en misericordia. ¿Y qué y qué hizo Dios por ellos y por nosotros? Bueno, hizo tres cosas por lo menos, hermano. Es lo que la lección nos dice. Él nos dio vida, dice, eh, en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo también es nuestra resurrección, dice. Punto número 2, dice, nos elevó con Cristo a la ascensión, de Cristo a la muerte. Muy bien. Y 3 dice, en el cielo nos hizo sentar con Cristo. La coronación de Cristo también es la nuestra, dice. Muy bien. No somos, dice, meros espectadores de los acontecimientos de la vida de Cristo, que transforman, dice, al cosmos. Dios lleva a cabo estas notables acciones, no por ningún mérito de nosotros, sino por gracia. Interesante. Bueno, el autor de la lección se toma el trabajo, diría yo, de que dice, eh, habla de dos hombres maravillosos. Uno de ellos, pues, él dice de que en Efesios 2:8 dice al 10, ha desempeñado un papel, dice, en la conversión de muchos. Y menciona a Martín Lutero. Yo dice en estos versículos, dos versículos, del 8 al 10 de Efesios 2, dice que Martín Lutero halló, dice en estos versículos, la gracia que conquistó su corazón y descubrió también algunas declaraciones esenciales de la reforma. Fue como el principio de la reforma, o que Martín Lutero descubrió eso. Por gracia soy salvo. Muy bien, no por obra. La salvación, dice, se obtiene, dice, solo por la fe, solo por la gracia y solo por Cristo Jesús. Esto lo descubrió Martín Lutero. Y esto fue el principio de la gran reforma que él comenzó y hizo. Hay otro hombre grande que lo conocemos, John Wesley. Dice que él predicó en la Universidad de Oxford
donde presentó, dice, un grito del corazón. Y él manifestó, dice, de un nuevo movimiento. Su texto fue, dice, Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia soy salvo por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vemos, hermano. Usted y yo estamos, donde Dios los tiene, podríamos decir hoy, no porque usted lo merece, no porque yo lo merezco, o porque nosotros, por nuestra inteligencia, no, estamos por gracia, porque Dios nos llamó y nos trajo. Yo lo vuelvo a repetir, creo que ya lo he dicho en algunas oportunidades por este medio y a través del estudio de la palabra, de la lección. Por eso yo digo de que no me gusta que cuestionen mi espiritualidad, porque solo yo sé y Dios sabe de dónde me sacó, los cambios que mi vida ha tenido a través de su poder, a través del Espíritu Santo que Él ha hecho en mi vida y los cambios que también todavía me hacen falta que hacer, pero que cada día también se van haciendo los cambios que se tienen que hacer. Y solo Dios y su servidor saben. Y por eso yo siempre digo, no podemos ser jueces de la espiritualidad de otro hermano, porque solo Dios y Él en su corazón sabe su condición, cómo está con el Señor. Yo en lo personal, yo sé de dónde he salido, de dónde el Señor me rescató y cómo él hizo esa obra en mí. Y sobre todo entiendo y comprendo que estoy donde estoy, gozo lo que gozo, vivo lo que vivo, por pura misericordia de Dios. Entendemos la palabra misericordia, ¿verdad? Le explican ahí muy bonito cuando dice que el general famoso de francés, Napoleón Bonaparte, ¿no? Condenó a un soldado por cobarde que no quiso ir al frente de la batalla, algo así, ¿no? Y que su madre llegó a decirle que tuviera misericordia de su hijo. Y que el general le respondió y le dijo que es un cobarde, no quiso ir al frente de batalla, no merece que yo le perdone la vida. Bueno, si él tuviera mérito, dije que la madre le contestó, entonces no sería misericordia la que usted estaría haciendo con mi hijo. Igual sucede con nosotros como pecadores. Nosotros estamos preparándonos para vivir una vida eterna por pura misericordia de Dios. No porque usted lo merece, no porque yo lo merezco, no porque yo he hecho mérito, sino que es por pura misericordia de Dios. Es lo que yo puedo decir y rescatar del capítulo 2 de Éfeso. Podemos sacar muchas lecciones más. Si usted lo lee todo, puede aprender muchas lecciones más. Recuerde que los mensajes en cada capítulo de esta carta que el apóstol le escribió, encontramos grandes mensajes que podemos aplicar para nosotros hoy en día. Yo me quedo con esa reflexión que es muy personal, la quiero compartir. Pueda que sea también tu reflexión. Tú sabrás cómo ha sido el proceso, de dónde Dios te ha sacado y a dónde Dios te tiene y cómo fue ese proceso. Y solo tú y Dios saben esa comunión y esa relación. Quiera el Señor, mis hermanos, que aprendamos sobre todo la lección para nosotros en lo personal y que podamos también compartir ese mensaje, ese consejo con aquellos que no lo conocen. Dios te bendiga en esta mañana, un feliz inicio de semana y que podamos estudiar cada día y podamos aprender este mensaje y ponerlo en práctica sobre todo y compartirlo con aquellos que no lo conocen. Dios te bendiga y una feliz semana.